¿Cuántos dan gracias a Dios? Es bueno, ¿verdad? Es bueno, pero bueno, más bueno es yo, ¿qué les puedo decir? Me tocó. Me tocó. Y bueno, pues yo solamente le pido al Señor que nos dé gracia de nuevo para compartir su palabra, ¿verdad? Porque no es por nosotros, sino es por su buena voluntad. Amén. Así que ya oraron por nosotros. Vamos a continuar con la palabra de Dios. Continuamos con la serie que estamos llevando los domingos. ¿Cómo se llama? Iglesia, la conducta en la familia de Dios. Y hoy vamos a ver un tema. Esta serie que estamos llevando es basada en la primera carta de Pablo a Timoteo. ¿Sí recuerdan? Si han observado, se ha estado estudiando esta carta por capítulos y se está llevando versículo a versículo, ¿verdad que sí? Por lo tanto, bueno, eso es bueno, es muy bueno que llevemos una serie de esta manera. ¿Por qué? Porque le vamos entendiendo más, ¿verdad que sí? Y bueno, pues hoy vamos a ver, hoy nos toca ver Primera de Timoteo 2, del 9 al 10. Nuestro tema se llama La belleza no depende de las apariencias. ¿Cómo ve? Vamos a Primera de Timoteo capítulo 2, verso 9. Si me sigue, por ahí voy a leer la palabra, por favor. Primera de Timoteo 2:9 dice: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ahora déjame leértelo, estos mismos textos, pero en la traducción en lenguaje actual. Dice la palabra: también deseo que las mujeres se vistan con decencia, sencillez y modestia, que no llamen la atención con peinados exagerados, ni poniéndose ropa muy cara, ni usen costosas joyas de oro o adornos de perlas. Al contrario, la gente debe admirarlas por las buenas cosas que hagan, como se espera de las mujeres que aman y respetan a Dios, ¿verdad? Sea el Señor hablándonos, ¿verdad? Porque no vinieron a verme a mí, sino venimos ¿a qué? A escuchar su palabra. Muy bien, como les decía, hemos estado estudiando esta primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, y hoy nos toca este tema que a veces yo le digo al Señor: ay, Señor, ¿por qué a mí? Pero bueno, hoy nos toca este tema del cual tal vez te surjan algunas preguntas que trataremos de ir contestando a través de ver este tema a la luz de la palabra de Dios, porque todo es a la luz de su palabra, ¿verdad que sí? Amén. Hay algo que sí debo aclarar, y es que nosotros como congregación no tratamos de centrarnos en la vestimenta de las personas. De hecho, no es algo de lo que estemos hablando o tratando constantemente con respecto sobre todo a la vestimenta de la mujer. Pero fíjense que hace unos pocos días, hace poco, también damos clases de discipulado a servidores. Y hace poco, en una de las enseñanzas a servidores, y los servidores se van a acordar, tratamos este punto de la vestimenta, porque tenía mucho que ver con respecto al tema que estábamos abordando. Y porque es algo que como servidores debemos proclamar según la palabra nos instruye. ¿Verdad que sí, servidores? ¿Verdad? No hay muchos, creo. Así que ahora lo vamos a hacer de manera congregacional, porque es lo que corresponde a la lectura bíblica que acabamos de leer, y según cómo vamos llevando los temas. Y bueno, ciertamente estos versículos tratan de este tema. Así que bueno, ustedes han visto que no es algo en lo que nos centremos. En esta iglesia
Bueno, yo creo que nadie pudiera decir que que se le ha prohibido la entrada por cómo venga vestido de tal o cual manera, ¿verdad? ¿Cierto? A nadie, ¿verdad? Pero algo que sí vemos es que la palabra de Dios nos instruye al respecto. Y es Dios a través de su palabra quien nos quiere enseñar. Porque hay algo muy importante, la palabra de Dios, fíjense, es nuestra regla de fe, pero también la palabra de Dios es nuestra regla de conducta. Muy interesante, ¿no? Y es la palabra quien nos dice cómo debemos conducirnos y también cómo debemos comportarnos. ¿Verdad que sí? Bien. Ahora, si la palabra de Dios es nuestra regla de conducta, porque sí es nuestra regla, ¿verdad? Entonces Dios tiene todo el derecho, fíjese, Dios tiene todo el derecho de decirnos cómo debemos vestirnos o cómo no debemos vestirnos. ¿Está usted de acuerdo en esto? Luego entonces, siendo la palabra de Dios nuestra regla de conducta, nos va a decir cómo debemos de vestirnos, tanto como para mujeres, pero ¿qué cree? También para hombres. Y es algo que está en nuestros versículos que acabamos de leer. Así que vamos a ver qué nos dice la palabra a la luz del contexto, para que podamos crear convicciones sólidas y podamos tener las mismas expectativas. ¿Qué le parece? Bien. Miren, fíjense, también es importante o es mejor que una persona cree convicciones a la luz de la palabra. ¿Usted lo cree? Porque está entendiendo lo que la palabra le está instruyendo, en lugar de que le estemos diciendo lo que debe de hacer, lo que no debe de hacer, si se puede poner esto, no se ponga aquello, porque de esa manera la persona lo hará solamente ¿por qué? Porque le están diciendo, porque le están indicando. Pero también además lo puede sentir como una imposición y sin ninguna convicción. Qué diferencia, ¿no? Y que además lo haga de mala gana, porque tampoco va a ser de bendición. ¿Por qué? Porque se lo están imponiendo a lo mejor. Y que usted lo haga porque el pastor dice o porque los líderes dicen. No, ¿qué cree? No es así, sino que es lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Es lo que la palabra de Dios dice y en base a eso nosotros vayamos formando convicciones, porque la palabra nos lleva a formar convicciones. Entonces, de acuerdo a esta carta que estamos estudiando, todos entendemos que el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo, un pastor joven, y le está dando instrucciones acerca de un asunto que estaba ocurriendo en Éfeso. Porque todas las cartas que el apóstol Pablo escribe tenían propósitos, ¿sabe? Fíjese, la iglesia de Éfeso estaba siendo atacada por líderes en aquella época. Ahora, imagínese que los líderes, que los ancianos de una congregación se desvíen de la fe. ¿Cómo ve? Los que están encargados de dirigir al pueblo hacia la piedad, los que están encargados de dirigir hacia la sana doctrina, hacia la santidad, que estos que estaban encargados de guiar al pueblo se habían desviado de la fe. Estaban desechando la buena conciencia, habían corrompido su conciencia. Las enseñanzas de estos líderes y su influencia estaba empezando a notarse en la conducta de los miembros de la iglesia, por supuesto, ¿verdad? Porque como dice la palabra, como es el sacerdote, tal es el sacerdote, tal es el pueblo, ¿verdad? ¿Tienes a un sacerdote o líderes impíos? Bueno, pues ahí va a haber una iglesia llena de gente impía. ¿Tienes a líderes que no viven en santidad?
que pueden ser muy buenos para hablar, que pueden ser buenos para exponer la palabra o para exponer cosas, pero que sus vidas son desviadas de la palabra, ¿tú cómo crees que va a estar el pueblo? ¿Verdad que sí? Bueno, mi esposo y yo, déjame decirte, comentarte un poquito que vivimos mucho todo este tipo de cosas en su tiempo. Y veíamos tantas cosas, hermanos, tan terribles. Hemos estado en ese tipo de iglesias hace ya algún tiempo, estuvimos en ese tipo de iglesias donde la gente era un desorden, en la iglesia levantaban manos, pero vivían toda clase de pecados. Los que participaban de la alabanza, que tocaban, cantaban, pero salían de allí y la verdad es que déjenme decirles que se iban a los bares a tomar, se iban a los conciertos, fornicaban, había adulterio. Se presentaba de todo. Bueno, ¿cómo crees que estaba la vida del pastor de esa iglesia? ¿Verdad? Y bueno, de esa manera ya empezaba a notarse el comportamiento de los efesios. Empezaba a notarse la doctrina que estaban ellos recibiendo. Por esto Pablo le escribe a Timoteo y comienza a darle una serie de instrucciones. Porque el apóstol Pablo estaba ocupado en las iglesias, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando dijo el apóstol Pablo? Y no solo eso, sino que se agolpa sobre mí la situación de todas las iglesias. El apóstol Pablo estaba preocupado. Por eso le escribe al joven pastor Timoteo y le dice: Timoteo, debes de aplicar estas instrucciones. Esa es la labor de un pastor en la congregación, que aplicar las instrucciones bíblicas. ¿Verdad que sí? Vamos a adelantarnos un poquito y vamos a 1 de Timoteo 3:15, por favor, para que veamos esto de lo que hablamos. Miren lo que dice allí. Ahí nada más dele vuelta a su hoja. Dice en 1 de Timoteo 3:15, para que si tardo, ¿verdad? Es que aunque fuera urgente que Pablo estuviera ahí, pues a veces no podía llegar porque no había aviones, ¿verdad? Porque no había coches, ni caballos, creo. Bueno, no sé, pero pues a veces no se podía llegar tan pronto. No sabía cuánto tiempo tardaría para llegar a Éfeso. No tenía, bueno, es que la trayectoria a veces era muy larga. Y luego sigue diciendo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la casa de Dios? Columna y baluarte de la verdad. Observemos aquí que un cristiano tiene una manera de conducirse. Una manera de comportarse que lo debe distinguir de los que no son cristianos. Y esa manera de conducirse se debe notar ¿dónde, hermanos? En la iglesia. ¿Pero qué cree? Pero también fuera de la iglesia. ¿O usted cree que nada más somos cristianos en la iglesia? ¿Verdad que no? ¿Dónde debemos ser cristianos también? Afuera, ¿verdad? ¿Sí está de acuerdo? Sí, porque somos cristianos cuando estamos en la iglesia, pero también cuando estamos fuera de la iglesia. Es que hay quien puede decir, es que yo en mi trabajo secular, pero secular, ¿sabe lo que significa secular? Significa algo que está separado de Dios, algo que no tiene nada que ver con Dios. Entonces, déjame decirte que un cristiano no puede tener vida secular. ¿Verdad que no? Porque es algo separado de Dios. Es cristiano dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, y esto incluye su trabajo, su escuela, donde su negocio, donde se desarrolle con su familia, porque no es que vamos a cambiar o ser diferentes de acuerdo al lugar donde estemos, ¿o sí? ¿No? ¿O nos vamos a adaptar al lugar donde estemos? Tampoco, ¿verdad? Por supuesto que no. Estamos llamados a ser, ¿cómo?
santos en toda nuestra manera de vivir. Eso es lo que dice la palabra. Esto incluye la iglesia, porque imagínate que alguien tenga mal comportamiento en la iglesia. ¿Cómo ve? Entonces, ¿cómo será su comportamiento afuera? ¿Sí se da cuenta? Hay algo que debemos considerar. Revisemos el contexto en el verso 4 de Primera de Timoteo 2, porque allí encontramos algo importante que nos indica la voluntad de Dios y dice, Dios quiere. La voluntad de Dios diciéndonos lo que Dios quiere. Pero yo les pregunto, ¿qué quiere Dios? Vamos a ver en Primera de Timoteo 2:4. Mira, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Que quiénes? ¿Que solamente nosotros? ¿Que algunos? Dice que todos. Esa es la voluntad de Dios. Es muy importante, hermanos, que consideremos esto. Es muy importante que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. No importa cuál sea su condición. No importa si es pecador, si es adúltero, si es ladrón, si es borracho, si es lascivio. Precisamente por eso Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Porque Dios no quiere que nadie perezca, ¿o sí? Y eso es lo que nosotros, sus hijos, debemos desear. Lo mismo que Dios. Y no solo desearlo, sino ¿saben qué? También hacer lo posible para que la voluntad de Dios, la voluntad del Padre se haga. Así como se hace en el cielo, ¿dónde se debe hacer? También en la tierra. ¿Verdad que sí? Pues bueno, nosotros debemos de ir cumpliendo lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque somos cristianos. ¿Verdad que sí? La iglesia en conjunto debe hacer todo lo posible. La iglesia en conjunto, ¿qué? Todo lo posible. Todo lo que esté en sus fuerzas para que la voluntad de Dios sea hecha. Así como nos indica esta cita que estamos leyendo. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No nos lo está diciendo claramente. ¿Se dan cuenta? Entonces, como pastores y nosotros como iglesia debemos hacer cosas que tengan que ver con la voluntad de Dios. Y así, hermanos, la gente pueda ver y pueda notar que somos cristianos. ¿Verdad? Que somos hijos de Dios. ¿Sí, hermanos? ¿Sí lo entendemos? Bueno, nosotros debemos guiar al pueblo hacia lo que es su voluntad según su palabra. No lo que nosotros decimos, no lo que nosotros pensamos, sino ¿cómo? Según su palabra. Porque nosotros somos llamados a edificar a las personas, ¿sí sabe? Cuando dice en Efesios 4, y él mismo constituyó, a fin de que seamos edificados en todo, ¿verdad? Y nosotros somos llamados a edificar a las personas. Entonces es lo que debemos hacer según la misma palabra nos lo indique y según la voluntad de Dios, sin desviarnos de la misión de que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Considerando esto, deberíamos esperar que en cada reunión, fíjese hermano, deberíamos esperar que en cada reunión vinieran personas que no conocen a Jesús. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque precisamente esto es para que vengan al conocimiento de la verdad y por ello sean salvos. Entonces, ¿qué deberíamos estar haciendo nosotros? Nuestro trabajo, ¿no? Ir y predicar el evangelio. ¿Verdad? Entonces, fíjese, hermanos, para esto es que cuando la gente entre a este lugar, se hablen cosas que la gente pueda entender y que no sea como los líderes que estaban allá en Efeso. No puede ser así o no debe de ser así. Nosotros nosotros más bien deseamos que lleguen personas que no conocen a Jesús y que nosotros los cristianos podamos proclamarles el evangelio.
Eso es lo que deseamos. Y eso es lo que tenemos que hacer, mis queridos hermanos. Eso, predicar, que la gente conozca, que la gente venga a Cristo, que la gente sea salva por Él, por Él. Ahora bien, consideremos lo siguiente. ¿Qué es lo que ve una persona que no conoce a Jesús cuando visita una iglesia local? ¿Qué te pasó cuando conociste una iglesia? Por ejemplo, cuando entran a esta iglesia, ¿qué es lo que ven? ¿Cuál es la experiencia de una persona que no conoce a Jesús cuando entra a este lugar? ¿Qué es lo que ve? Estas preguntas nos van a ayudar a entender lo que vamos a estudiar para verlo desde esta perspectiva, ¿sabes? Una perspectiva bíblica. Vamos a continuar en 1 de Timoteo 2:9. Ahí les dejo la pregunta nada más. Dice en el verso 9, en la primera parte: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia. Estudiando nuestro texto, es aquí donde vamos a ver si la persona nueva, el que no conoce de Jesús, que entra por primera vez a la iglesia, ve esto que dice la palabra. A eso queremos ir. Mujeres ataviándose con ropa decorosa con pudor y modestia. Fíjense, el adverbio asimismo indica que cierta información nueva se añade a lo que se expresó anteriormente. ¿Sí me explico? Ese asimismo nos está conectando con algo que se dijo y ahora se va a añadir nueva información. ¿Qué dijo anteriormente el apóstol Pablo? Vamos al verso 8, para que usted sepa por qué dijo asimismo. Mira lo que dice en el verso 8 de 1 de Timoteo 2. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Se acuerdan? Ya allí dirigió a los hombres directamente y ya lo vimos, ¿verdad que sí? Ya vimos este texto. No vamos a hablar mucho de esto, pero tiene que ver. Hablando que oraban levantando manos santas sin ira ni contienda, pero eso no excluye a las mujeres. Hablaba de los hombres, pero no excluye a las mujeres. Que diga que los hombres oren en todo lugar, también indica que las mujeres oren en todo lugar. Que la palabra le diga a los hombres que oren sin iras ni contiendas, no quiere decir que las mujeres pueden orar con iras y contiendas, ¿o sí? Peleadas con otros. No, la idea que nos comunica es que debemos tener una fe, que debemos tener una piedad honesta, ser una sola pieza dentro y fuera de la iglesia. Que nuestra fe sea congruente, ¿verdad? Que el mensaje que predicamos sea congruente, que coincida con la manera en que vivamos. Eso es muy importante, hermanos. ¿Sí? Porque puede ser que alguien tenga mucho conocimiento y está bien. Te pueda dar toda una cátedra de enseñanza y también está bien, pero que su vida no concuerde con lo que enseña. Ahí ya no está bien. ¿Cómo pasa? ¿Te acuerdan cómo pasaba con los fariseos? Y cómo pasaba en Éfeso, ¿se acuerdan? ¿Cómo estaban siendo los líderes en Éfeso? Entonces, ¿cómo va a creer una persona que nos visita si nos ve orando, pero peleando los unos con los otros? ¿Cómo va a creer una persona nueva si se encuentra a un cristiano peleando con otro cristiano? Bueno, pero levantando manos santas, alabando y adorando a Dios. ¿Cómo va a creer? En tal caso puede decir, fíjense, que somos hipócritas, ¿verdad? Pero observemos algo, hermanos, que no solo lo va a decir a los que estén peleados, fíjese, no solo lo va a decir a los que estén peleados, no, nos va a generalizar a todos. No va a decir, ellos solamente porque están peleados, no, va a decir toda la iglesia es igual. Nos va a meter a todos en el mismo paquete, ¿sí o no?
Es como los que dicen que todos los pastores son unos ladrones, que le sacan el dinero a la gente y no, bueno, espérenme, no es así. No hay que generalizar porque no todos los pastores son iguales. Pero por lo general la gente es lo que hace, que generaliza. Porque unos son hipócritas, dice que todos los cristianos son hipócritas. Pero la verdad es que no debería de estar ocurriendo eso. En la iglesia de hoy no debería estar ocurriendo eso, porque la palabra de Dios nos indica que si tenemos algo con nuestro hermano, ¿qué debemos hacer? Nos reconciliemos. Que dejemos ahí nuestra ofrenda, que dejemos ahí nuestro servicio, sí, porque también podemos ser muy servidores, pero tener pleitos y contiendas. La palabra de Dios dice que si tenemos algo con nuestro hermano, ¿qué debemos hacer? Deja allí tu ofrenda. Y vete y reconcíliate con tu hermano. ¿Para qué? Para ser congruentes. Porque ¿cómo vamos a adorar al que está sentado en el trono si no podemos ver al que está sentado junto a nosotros? O al que está sentado atrás, o al que está sentado enfrente. ¿Verdad que no? No es congruente. Entonces, la idea que introduce aquí, después del asimismo, es en relación con las mujeres. Y bueno, ni modo, vamos a hablar a las mujeres. Ahora, introduciéndonos más en el tema, veamos a qué mujeres se refiere. A ver, ¿a qué mujeres se refiere? ¿Se refiere a todas las mujeres del mundo? Pregunta. ¿Se refiere a todas las mujeres del mundo? No. Al final del versículo dice a mujeres que profesan piedad. Aquí es muy específico a quién se está refiriendo el texto, hablando Pablo a Timoteo. Mujeres que profesan piedad. Fíjense, esto excluye a las mujeres que visitan la iglesia por primera vez. Si tú, mujer, vienes por primera vez o por segunda y no has conocido a Cristo, bueno, pues algo que sí vamos a hacer es invitarte a que le conozcas, ¿verdad? Nosotros estamos para servir y para dirigir la vida de las personas a Cristo. Pero si te invitaron y vienes por primera, por segunda vez, bueno, ahora por este momento tú estás excluida de esto. Dice, excluye también a las mujeres que no profesan piedad. Porque fíjense, hay mujeres que simpatizan con la iglesia. Van a la iglesia porque sus esposos van, o porque a lo mejor les gusta ir, tal vez porque sus hijos van, tal vez porque no se quieren quedar solas en casa, o porque ya trabajaron toda la semana y bueno, el domingo ¿qué hay que hacer? Bueno, vámonos a la iglesia, y bueno, no se quieren quedar solas, o porque hay que salir y bueno, pues vamos a salir, se van a ir a la iglesia, bueno, pues me voy con ellos a la iglesia, pero dicen no, yo no, nada que ver con todo lo que ahí se hace, yo todo bien. Yo estoy bien, pero no me integro con la iglesia, no me integro con las mujeres, no voy a las reuniones entre amigas. Bueno, si tú no profesas piedad y solo eres una simpatizante, pues también estás excluida de esto. Algo que debemos tener claro es que a la iglesia son bienvenidas todas las personas, ¿verdad que sí? No importa su raza, tal vez su idioma, tampoco la manera como vengan vestidos, aquí son bienvenidos todos porque Dios no hace acepción de personas. Acabamos de leer que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Así que si la manera que la persona viene vestida le impide que escuche la palabra, entonces déjame decirte, hermano, hermana, que los que estamos mal somos nosotros, porque la persona nueva no tiene ni idea, no conoce la palabra, no conoce la voluntad de Dios. Cristo murió por todos, ¿sabes? Y nosotros debemos dar la bienvenida a todos para que puedan escuchar la palabra y se puedan encontrar con Cristo. Porque ese es el propósito. De esta manera, cuando invites a una persona, déjame darte un pequeño consejillo.
No le digas, híjole, pero nada más tápate los tatuajes. Bueno, pero quítate los aretitos. Bájate la falda. No, o no sé qué otra cosa. No le digas nada de eso, porque vas a predisponer a la persona. Y va a decir, ay, pues si tengo que taparme los tatuajes, pues mejor no voy. Y no se trata de eso, ¿sí o no, hermanos? No se trata de eso, porque lo que queremos es ganar a la gente para Cristo. Y Dios se va a encargar. Y Dios va a hacer lo que tenga que hacer con esa persona. Tú no sabes la transformación tan impresionante que Dios sí puede hacer. Bueno, sí sabes, porque tú y yo estuvimos inmiscuidos en eso. ¿Verdad que sí? Entonces queremos que la gente se salve. No perderla por un tatuaje, no perderla por un arete o algo así o lo que sea. ¿Sí me explico? Eso es para la gente que nosotros invitamos. Ahora bien, para nosotros los creyentes, los que ya hemos creído en Cristo, para nosotros sí hay un estándar. Aquí viene la diferencia. Ese estándar nos es mostrado aquí en la misma palabra y el enfoque es a la mujer. Vamos a ver por qué a la mujer. Mira, manda Pablo a las mujeres que se atavíen. Esto es para las mujeres creyentes, las mujeres cristianas que buscan agradar a Dios. Ahora déjame decirte, esta palabra ataviar no es muy común, era más común en aquella época, y esta palabra ataviar se tradujo de la palabra griega kosmios, con K, que significa ordenado, bien dispuesto, se relaciona con el cosmos, es algo armonioso, significa también adorno. ¿Sí? Así que, después de entender la palabra griega, Pablo está diciendo que las mujeres, ¿qué? Las mujeres se arreglen. ¿Que las mujeres qué? Que las mujeres se ordenen. Que se peinen, ¿verdad? ¿Sí, no? Ay, sí. ¿O no? Sí dice aquí. Que las mujeres se ordenen, porque la Biblia no dice que las mujeres no se arreglen, ¿o sí dice? No, sino dice que se arreglen, que se bañen, que se pongan perfumito, ¿verdad? Que no huelan ajos y cebollas. Sí, pues es muy importante que huelan bien, ¿verdad? Porque luego, fíjense, lo digo con mucho respeto, pero es cierto, luego hay iglesias donde el arreglo para la mujer es nulo, es más, ni debe de existir, porque a lo mejor les va a restar santidad. Fíjate, sí se maneja a veces, muchas veces de esa manera, y les va a restar santidad, y el no arreglarse tal vez las haga ver más humildes o más santas, sin gota de maquillaje, sin peinarse, yo no sé. Pero no es de esa manera, no es lo que Pablo está diciendo, no es de esa manera, porque si tenemos como propósito que las personas que nos visiten se encuentren con Cristo, pero yo les pregunto, pero ven a la ujier que los recibe, que no es ordenada en su apariencia, pues como digo, a lo mejor la gente viene rápido y ni se fija, pero a lo mejor hay gente que sí se fija y bueno, pues ¿qué va a pensar, no? ¿Qué es lo que piensa la gente cuando entra a una iglesia? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo primero que ve? Por eso la Biblia dice que las mujeres se arreglen. Hablando de cosmios, piense en el cosmos, por ejemplo, ¿sí sabe? ¿Cómo está? ¿Cómo está el cosmos? Todo está en su lugar, ¿no? Maravillosamente ordenado. Fíjate, hay lugares, yo no sé si tú has ido a pueblitos o algún lugar en donde tú puedes ver como un cielo muy estrellado, como dicen, ¿no? Porque está lleno de estrellas, tú puedes ver la luna, ves el sol, ves las nubes, todo en su lugar de una manera armoniosa y perfecta. Maravilloso como Dios ordena todo en el cosmos, ¿sí o no? Bueno, si esto es en el cosmos, eso es lo que nos habla la palabra y es la idea que nos da, no es algo desarreglado, es todo ordenado debidamente.
Ajá. Una de las razones por las que Pablo se dirige a las mujeres es porque la mujer le presta mucha atención al arreglo personal. Aquí no, ¿sí? Al cabello, a la ropa. La mujer de manera natural tiene la tendencia a ocuparse a veces de más en el arreglo personal. No así todos los hombres, ¿verdad? O no así los hombres, no tienen el mismo énfasis los hombres que las mujeres, pero también hay hombres que les dan énfasis a su arreglo. Sí, también hay. Sin embargo, son más las mujeres que los hombres y no es algo malo en sí, no estamos diciendo que no es algo malo en sí. La instrucción para las mujeres que profesan piedad es que se arreglen, pero que lo hagan con ropa decorosa. Esta palabra, que en el original utiliza la misma palabra cosmios, que las mujeres se arreglen con ropa ordenada, también significa decente y modesta. Es decir, que se arreglen las mujeres, que no se dejen todas chilapastrosas o como la chimoltrufia, porque un sinónimo generalmente es así, ¿verdad? Que lo hagan modestamente. Ajá. Ahora, para entender lo que decentemente significa, debemos hacerlo aplicando sabiduría. Porque hay lugares en donde las personas tienen diferentes culturas. Eso también debemos entenderlo. No es lo mismo en nuestro país que en otros países. Esto no pasa tanto en nuestro país. Hay países en donde sí se pueden manifestar diferentes culturas o hay gente de diferentes culturas, no así en nuestro país, pero hay países que sí lo tienen y tenemos que aprender con sabiduría a determinar lo que es decente y lo que es indecente. ¿Quién lo determina? Porque miren, lo que aquí en nuestro país puede considerarse decente, no lo es en países de Medio Oriente. Tú te puedes considerar muy decente en tu manera de vestir, pero no va a ser de esa misma manera considerado en el Medio Oriente, donde las mujeres están completamente tapadas y solamente se les ven los ojos, tapadas hasta el suelo, Para ellos eso es decente. Nosotros podemos decir que estamos decentes, pero para ellos no va a ser decente. ¿Sí se da cuenta? Y si tú vas a un lugar de esos, como te decía, y crees estar decente, tal vez para ellos no va a ser sinónimo de decencia. Al contrario, para ellos puede ser indecente. Ahora, fíjate, cómo hay lugares también donde su vestimenta es andar de taparrabo. Tanto los hombres como las mujeres. Incluso las mujeres solamente se tapan de la cintura para abajo. ¿Sí o no? Pero eso es normal. Esa es su cultura. Ajá. Y a lo mejor para ti va a ser indecente, pero para ellos no. Si se fijan, esto es de acuerdo al lugar y la cultura donde estemos, donde se va a marcar quién lo determina. De acuerdo al lugar, de acuerdo a la cultura, donde tenemos que saber cómo aplicar, pero la palabra es la que nos lleva a entender, somos nosotros. No es solo el lugar en donde estemos. El punto aquí es el pudor, hermanos. Y eso es algo que trasciende las culturas. El pudor trasciende. Para ellos, para los del Medio Oriente, eso es pudor. A lo mejor para nosotros decimos, no es necesario, es muy exagerado. Pero para ellos es pudor. A lo mejor para los lugares africanos, por ejemplo, andar así es pudor y para nosotros vamos a decir, no, ¿cómo crees? Eso no es pudor, pero eso es para ellos, para nosotros no. Cada quien debe de ser de acuerdo a la cultura y el pudor trasciende. Pudor, déjame decirte, es una palabra que viene del griego aidos, que significa sentido de vergüenza. Eso es lo que significa, y específicamente vergüenza se relaciona a las partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó? Cubrieron su desnudez con hojas de higuera, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque se vieron descubiertos, se vieron avergonzados. Pero luego Dios les hizo túnicas con pieles de animales. Y esas túnicas eran para tapar algunas partes de su cuerpo. ¿Para qué? Para que no tuvieran vergüenza.
Pero Dios les fue haciendo un traje mejor cada vez para ir cubriendo todas sus partes. Si nos fijamos, desde entonces hay un instinto natural por cubrir el cuerpo, ¿sí o no? La realidad es que con el tiempo ese sentido de pudor o ese sentido de vergüenza se ha ido perdiendo, de tal manera que a las mujeres no les preocupa salir con ropas que dejan ver pues todo, ¿verdad? Que si la pancita, que si el ombligo, es que el aretito, con blusas muy escotadas o con los mayones muy ceñidos al cuerpo. Y tantas otras cosas que en realidad, la verdad es que no les da vergüenza. Porque esa es la cultura del mundo. ¿Sí sabe? Esa es la cultura del mundo. Y la gente quiere seguir las modas de este mundo. Ese es el detalle. Otro de los motivos en cuanto a los enfoques de estos versículos, de acuerdo a la vestimenta de la mujer, es porque por tendencia natural, la mujer atrae la vista del hombre. Esto es por tendencia natural, ¿eh? Al hombre le atrae la belleza de la mujer. Y tenemos ejemplos en casos de la Biblia como Sansón, ¿se acuerdan? Que era muy débil con las mujeres bellas. Tenemos a Salomón con tantas mujeres, pues porque posiblemente admiraba mucho la belleza, ¿verdad? Y algunos otros que cayeron como David. ¿Se acuerda que cayó por la belleza de Betsabé? Y aunque ciertamente no nos vamos a meter mucho en el asunto de la falda y el pantalón, porque todo eso es algo discutible y es interminable, ¿verdad? Pues no se trata de discutir. Así, no nos vamos a meter en eso, más bien. Donde nos queremos centrar es en donde la Biblia se centra, y es en el pudor. Ahí es donde la Biblia se centra, no en el debate de que si es falda o de que si es pantalón, o que si debe de usar falda o que si debe de usar pantalón, no, o que el asunto es el pudor. ¿Por qué? Porque mire de qué sirve, bueno, pues sí, ¿de qué sirve que una mujer use falda para cumplir con las reglas o con los estándares de la iglesia o del pastor si usa una falda muy apretada? Y esa falda, que aparentemente cumple con los requisitos de la iglesia, va a atraer las miradas de todos los hombres, ¿verdad? Y bueno, nosotros lo vimos tantas veces, como en la iglesia es que tienen que usar faldas largas, pero bien pegadas y bien abiertas hasta acá. Y yo decía, bueno, entonces, ¿de qué sirve la falda si aún la mujer sabe que va a atraer la mirada de los hombres? Una mujer que profesa piedad y que llega vestida con ropa que resalta las partes de su cuerpo, va a atraer la mirada de los hombres. Y las mujeres, por supuesto, que saben cuáles son las partes del cuerpo que llaman la atención, que llaman la atención de los hombres, ¿verdad? Y aún así, bueno, pues se ponen ropa que resalta eso. Puede distraer a los hombres. Eso va a distraer a los hombres. A los hombres del versículo 8, ¿se acuerdan? Que quieren levantar manos santas, pero tienen enfrente a la hermana con falda. Entonces, ¿cómo va a levantar manos santas? ¿No? Pero que resalta las partes de su cuerpo. Y bueno, pues ¿cómo el hermano va a levantar manos santas? ¿Se da cuenta? Aquí la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué piensas cuando te vistes? ¿Qué piensas cuando te vistes, mujer? Es algo que debemos preguntar. Porque en primera, nosotras nos vemos al espejo, ¿verdad? Pero en segundo lugar, pues tienes a tu esposo, ¿no? Pues hablando a las mujeres casadas, deben pensar que tienen a su esposo, que pues hay que darle un respeto al esposo, que tú vienes a adorar a Dios, pero también debes pensar que tienes atrás de ti a un hombre
que tiene esa tendencia y que quiere levantar manos santas, pero como te observa, no las puede levantar. ¿Verdad? ¿Cómo te vas a vestir? Fíjense, no solo se puede ser de tropiezo a los hombres, porque esa puede ser una manera de tropiezo, sino peor aún, de esta forma se puede ser de tropiezo a los invitados que todavía no son salvos. ¿Te imaginas? Fíjense, la responsabilidad que tenemos mujeres que profesamos piedad. Qué terrible, ¿no? Es algo que a lo mejor nos había costado o no habíamos entendido, pero debemos entenderlo. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. La palabra lo instruye. Vamos a tomar un ejemplo práctico. Perdón, hermano, se reseca la garganta. Alguien invita a su familiar o a un compañero de trabajo, un vecino, qué sé yo, y él a su vez viene con su esposa. Bueno, la invita, mira, nos están invitando, vamos. Y se sientan en un lugar donde enfrente de ellos hay una mujer que profesa piedad, pero vestida de una manera que está exponiendo su cuerpo. O sea, mostrando las partes de su cuerpo, y que la mujer, y que la esposa de ese invitado esté con celos, diciendo a su esposo: ¿qué le ves? ¿Qué le ves? Y ya no pueda ni leer la letra del canto, ¿verdad? Y que de ninguna manera se cumple el propósito por el cual se le invitó a la iglesia. Y lo que dice Dios, que todos los hombres sean salvos. Qué tremendo, ¿no? Eso es difícil. Pero esas cosas pasan, hermanos, pasan. Y nos gustaría que aquí pues no ocurriera. Y no nos gustaría que aquí ocurrieran, o más bien que aquí no ocurrieran, porque estorban el propósito de Dios. Imagínate a la mujer incrédula, toda celosa, toda tóxica, y ahí el esposo con los ojos que se le van y ella reclamándole. Es que es cierto. Van a salir de aquí todos peleados, queriendo divorciarse. Y yo pregunto, ¿y de la iglesia van a salir así? ¿A donde vinieron a adorar al Dios? ¿A donde la iglesia es columna y baluarte de la verdad? ¿Y van a salir peleados queriéndose divorciar? Qué tremendo, ¿no? Qué fuerte. Pero es la realidad. Las personas inconversas, al ver este tipo de situaciones, no van a encontrar diferencia con lo de afuera. Van a decir que es lo mismo, del bar de la esquina. Imagínate un hombre inconverso que no viene con la esposa. Porque también hay. Pero le gusta venir porque las hermanitas de la iglesia están solitas. Y sí pasa, y sí ha pasado. Entonces, debemos entender que hay hombres que son lascivos, que no tienen una mente correcta y que no respetan a ninguna mujer. Nos toca ver todo eso allá afuera, ¿sí o no? Nos toca ver todo eso allá afuera. A veces tú vas pasando y no falta, de verdad. Pero la realidad es que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, aunque sean lascivios o lo que sean, los pecados que tengan. Dios quiere que vengan al conocimiento de la verdad. Y si la mujer piadosa no viste con pudor, en vez de contribuir para ese propósito, está estorbando el propósito de Dios. Así de sencillo. Si es una mujer que se deja llevar por las corrientes de este mundo y quiere la moda porque eso le está bien y eso le acomoda, pero eres mujer que profesas piedad, bueno, con eso estás estorbando, puedes estorbar para que alguien venga al conocimiento de la verdad. Esto es mucho para las mujeres casadas. Las mujeres casadas a quien debemos mostrar, déjame decirte, la mujer casada a quien sí o sí debe mostrar su cuerpo es a su esposo. ¿Verdad que sí? Amén. Solo a su esposo. Ahí es. Enséñale todo. Bueno, yo no sé. Pero solo a él. Solo a él. A nadie más. No afuera. No en la iglesia.
a nadie más. A tu esposo enamóralo, conquístalo, coquetéale a tu esposo, pero a nadie más. Ajá. La palabra lo dice en Cantares. La palabra nos dice todo, de verdad. Está llena de verdades. En Cantares 7:10, déjame leerte en palabra de Dios para todos. Y dice: yo pertenezco a mi amado y él me desea. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque tu cuerpo es para tu marido. Y entonces, ¿qué va a hacer tu marido? Desearte. ¿Verdad que sí? Esto también es para las mujeres cristianas solas y solteras. No necesitan mostrar su cuerpo para atraer la atención de un hombre, de un varón. ¿Verdad que no? Se supone que una mujer cristiana busca un varón espiritual, ¿sí o no? Bueno, si buscas un varón espiritual, entonces un varón cristiano espiritual va a buscar en ti tu devoción a Dios. No se va a interesar primero en tu cuerpo. ¿No? ¿Sí, hermanas? Entonces, hermanas solteras, no tienen que enseñar nada a nadie. A nadie. Bueno, continuando. Después añade, la modestia, que es la palabra griega sofrosune, se denota un recto juicio de la mente. Eso es lo que significa modestia, que la mente la usen bien. Ese es el significado de la palabra, que sea con pudor, que sea con vergüenza, sin mostrar, pero también que sea con juicio recto. Una mujer que profesa piedad, pero que no tiene pudor al vestir, está dando evidencia de que su conciencia todavía no está bien informada. ¿Sí se entiende? Pero una mujer con modestia está rechazando la información del mundo para recibir la información que proviene de Dios, y así se forma una buena conciencia. Está fácil, ¿no? Y bueno, es entendible que hay mujeres que se acaban de convertir también y quieren profesar piedad. Entonces necesitamos informar nuestra conciencia, y para informar nuestra conciencia de la palabra tenemos que desecharnos a nosotros mismos. Jesús dijo: no pueden echar vino nuevo en odres viejos. Tenemos que desechar esos odres viejos, ¿verdad? Para las que queremos profesar piedad, tenemos que desechar esos odres viejos, esos malos pensamientos que teníamos, argumentos que, como pues mi esposo no me dice nada. Bueno, es más, a mi esposo le gusta que me vista así. Ese argumento no es correcto. ¿Cómo puede querer un hombre que otros estén mirando a su mujer? Bueno, yo pregunto, no sé. Cuando la palabra dice que la mujer es coheredera de la gracia de Dios. Y es que aunque un hombre le dijera a su esposa: a mí me gusta que te vistas así, bueno, la mujer, si quiere profesar piedad, tiene que entender y recibir información. ¿Verdad? Entonces la mujer debe deshacerse de esos argumentos, quitarlos y transformar esas áreas. Muchas mujeres se dejan llevar por las modas, es otro aspecto, y hay quienes hasta pueden decir: ay, pero es que Dios mira el corazón, Él mira lo de adentro, no lo de afuera. Pero los hombres sí ven lo de afuera, ¿sí o no? ¿Verdad? Hay que deshacer todos esos argumentos, amadas. Hay que dejar esa conciencia mal informada, porque el Señor quiere informar nuestra conciencia. ¿Sabe de qué? De su palabra. De eso quiere informar nuestra conciencia. Y Romanos 12:2, anótele por ahí, usted puede después leer las citas, estudiarlas. Dice que debemos transformar la renovación de nuestro entendimiento para que puedan comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y además
que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bueno, para eso es, ¿verdad? Porque miren, por encima de todo está la voluntad de Dios y Él manda que se use un juicio recto a la hora de vestir. Bueno, también es para los varones, O sea, también es para los varones, porque también ahora cada modita. No, sí, dices, ¿cómo? Ajá. Entonces, por encima de todo está la voluntad de Dios y Él manda que se use un juicio recto, es decir, que se use la mente de Cristo a la hora de vestir. Ahí está. ¿Cómo? Que se use la mente de Cristo a la hora de vestir, ya sea para venir a la iglesia o ya sea para salir a la calle. ¿Sí, hermanos? El parámetro debería ser que más que ver nuestro vestido, los demás vean a Cristo formado en nosotros. Ese es el parámetro. Sobre todo, amadas mujeres, ese es el parámetro. La ropa deja ver el corazón y la mente. ¿Sí o no? Los creyentes deben vestirse de manera apropiada, no solo en la iglesia, sino en todas partes y en todo momento. ¿Por qué? Porque somos cristianos. El énfasis de este pasaje no solo está en la apariencia exterior, sino también en la piedad. En cada área de la vida, los creyentes debemos presentarnos como la luz del mundo y la sal de la tierra. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque debemos recordar de quién somos embajadores. Y yo creo que somos embajadoras de Cristo, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar ya rápidamente porque se nos está yendo el tiempo. Primera de Timoteo 2, en la parte segunda, dice: no con peinados tentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Considerando la sobriedad, porque esto tiene que ver con la sobriedad, aquí se toma un ejemplo de los peinados. En el original se usa la palabra griega plegma. Para peinado se usa la palabra griega plegma, que significa trenzado, tejido, hablando del pelo que se trenza, se entreteje. La mujer tiende a cuidar su cabello más que los hombres, ¿verdad? Y eso está bien, pero aquí se está refiriendo al tiempo, hermanas. No a trenzar el cabello, sino al tiempo que se le dedica a ese peinado, porque hay peinados que son más tardados que otros. Entonces aquí el énfasis es pasar horas en ese peinado. Todo lo que implica esto es el tiempo que se les dedica. Ahora, fíjese, refiriéndose a Éfeso, las mujeres se tardaban horas y horas peinándose y eso lo hacían en cada reunión. No creo que se iban a peinar cuando iba a haber fiesta, o cuando alguien se iba a casar, o cuando alguien iba, no sé. Se peinaban siempre. Y se llevaban horas, horas y horas. En cada reunión iban bien copeteadas. Y se tardaban muchas horas. Entonces eso es el énfasis que el apóstol Pablo le da. Ajá. Pero también había casos en que las mujeres llegaban tarde porque se estaban peinando el cabello. También había casos en los que había competencia en las mujeres por quién llevaba el mejor peinado. Híjole. Pero la pregunta es, ¿la gente viene a adorar y a orar al Señor o viene a ver los peinados de las mujeres? Bueno, a las de Éfeso, ¿verdad? Fíjense, aquí Pablo no solo resaltaba el peinado, también resaltaba el dinero que se gastaba en ese peinado, por eso lo vinculaba al oro y a las perlas. Esto implica que al menos un porcentaje de los creyentes era relativamente adinerado, porque ¿se acuerdan que los judíos tenían oro y piedras? ¿Sí se acuerdan cómo salieron de Egipto? Llenos y cargados de oro. Entonces ellos tenían oro y tenían perlas. El estilo de peinados judíos y romanos de la época era muy elaborado, extravagante y costoso. Fíjense. Porque fíjense, otro aspecto que también había es que aparentemente a las mujeres cristianas les estaban adoctrinando con las cosas del mundo y con la libertad personal. Y eso pues estaba afectando a la iglesia de Éfeso con respecto a las mujeres.
Además de que esto podría ser reflejo del exclusivismo de los falsos maestros. ¿Se acuerdan quiénes eran los líderes de Éfeso? Falsos maestros, quienes buscaban a las personas ricas, influyentes e intelectuales. Luego en el texto nos habla también de vestidos costosos. Bueno, a ver, aquí hay una pregunta. ¿Quién determina lo que es costoso? Otra pregunta, ¿hasta cuánto puede costar el vestido de una mujer que profesa piedad? 100 pesos como en el tianguis. No, espérate. El apóstol Pablo se refiere a algo muy importante, a la ostentación. No tanto al costo del vestido, no, eso no tiene que ver, sino a la ostentación que se hace. En otras palabras, que se distraigan más en llamar la atención por tu atuendo que en llevar una vida espiritual. Que para nosotros sea más importante cómo nos vemos, cómo estamos, que nuestra vida espiritual. Ese es el asunto que el apóstol Pablo se está refiriendo aquí, la ostentación. De otra manera, nuestra ropa y los adornos deben dignificarnos como seres hechos a la imagen de Dios y no llamar la atención tanto a sí mismos. Ese es el punto. Pero no es así, hermanos. Muchos se dejan llevar por las marcas también. Bueno, ese es otro aspecto, ¿no? Pero sí, también se dejan mucho llevar por las marcas. ¿Sabe por qué? Porque piensan que les da estatus, pero no es así. Quiero decirles, hermanas, que lo que determina la identidad en una mujer no es la marca del vestido o de los zapatos o de los accesorios que llevamos o que cada quien lleva. Tu identidad como mujer, como varón, te la da Cristo. Eso es lo importante. No la marca o el vestido costoso. La palabra de Dios dice en Efesios 1:6 que somos aceptas en el amado, y eso nos debe bastar a nosotras, sobre todo como mujeres. No eres acepta por la marca que traes, sino eres acepta en Cristo, en el amado. También la palabra de Dios nos enseña cuál debe ser la vestimenta en Romanos 13:14. Mira lo que dice, o anótalo, te lo voy a leer. Dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vaya qué vestimenta, ¿no? ¿Cómo debe ser la vestimenta? Vestidos del Señor Jesucristo. Una vestimenta para Dios donde has sometido y no provees para los deseos de la carne. Interesante, ¿no? De acuerdo a esto, la realidad es que no necesitamos impresionar a nadie. Ahora, déjame decirte otra cosa. Si tienes el dinero para comprarte un vestido costoso, no pasa nada, te lo puedes comprar. Bueno, pero sin que tengas que mostrar a nadie que es un vestido costoso, porque eso ya sería ostentación, ¿verdad? Entonces, Pablo primero nos dice lo que no se debe de hacer. Resumiendo, ¿cuál es el mensaje? Bueno, dice, no enseñando, o sea, las mujeres, no enseñando, no dejar que se marquen esas partes del cuerpo porque distrae, no ostentando porque eso puede ser de tropiezo. Pero ahora viene, y voy a terminar, lo que sí debemos hacer las mujeres que profesan piedad. Primera de Timoteo 2:10 dice: sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Acabamos de revisar una restricción para las mujeres cristianas, y esta restricción se dio porque las mujeres en Éfeso estaban ocupando demasiado en su tiempo y estaban gastando demasiado del dinero de sus esposos, ¿verdad? De su dinero. En cosas superficiales que las hacían ver como mujeres del mundo. Ahora, enfatiza el apóstol Pablo que en lugar de ostentar lo costoso de sus ropas, ellas deberían mostrar buenas obras. Es decir, no mostrarte a ti mismo, sino mostrar tus obras. Primera de Timoteo 4:8 dice:
porque el ejercicio corporal para todo es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Aquí nos está diciendo que el ejercicio, no está diciendo, perdón, que el ejercicio sea malo, ¿verdad que no? Al contrario, tiene muchos beneficios hacer ejercicio. Pero fíjense, algo que sí está diciendo es que esos beneficios son para esta vida. Y esta vida tiene un término, tiene un tiempo de caducidad, ¿verdad? Y allí, bueno, cuando termine ese tiempo, allí van a quedar los beneficios. Hasta ahí van a quedar, hasta ahí llegaron. Pero la piedad tiene beneficios para esta vida, pero también nos beneficia para la vida venidera. Eso es lo que nos está mostrando. Por lo tanto, cuando tengamos que elegir a qué ponerle más tiempo y más dinero, deberíamos escoger aquello que tiene más impacto en la eternidad. Es la idea que este texto nos está comunicando. ¿Qué es lo más importante? ¿A qué le debemos poner más énfasis? ¿En qué nos debemos de situar más? Volviendo a nuestro texto, encontramos la palabra profesar, que significa proclamación, o sea, lo que se ve de nosotros. La proclamación es lo que se ve de nosotros. Nuestras vidas, ¿saben? Proclaman algo. ¿Sí sabes? ¿Que tu vida proclama algo? Mi vida proclama algo, tu vida proclama algo, anuncia algo. Nuestra vida anuncia algo, pero siempre nuestra vida anuncia algo. La profesión de una mujer cristiana aquí dice que es la piedad. Todo lo relacionado con Dios, todo lo relacionado con el cumplimiento de la voluntad de Dios, es la profesión de una mujer. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Y bueno, esa profesión no es solo para las mujeres, déjame decirte que también es para los hombres. ¿Qué está proclamando tu vida, varón? ¿Qué proclama? ¿Todo lo relacionado con Dios? Porque es a lo que en realidad deberíamos dedicarnos, bueno, las personas que profesan piedad. Nos dice el texto como corresponde a mujeres que profesan piedad. Es algo que debemos hacer porque lo estamos viendo en la palabra. Y una profesión es a lo que alguien se dedica todos los días, ¿sí o no? Si tú tienes una profesión, si tú trabajas, bueno, pues tú te dedicas todos los días a esa profesión. Y entonces estás proclamando algo, ¿verdad? Para nosotros, ¿cuál es nuestra profesión? Cristo es nuestra profesión. Y eso es lo que nosotros debemos estar proclamando. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hermosas palabras, ¿no? Aquí nos habla de constancia, de convicción, porque si vas a trabajar solo un día de la semana, ¿qué va a pasar? Tu profesión, pero nada más vas un día. Bueno, pues así vas a ganar un día de salario. Y así es en la iglesia. Fíjate, si solo vienes una vez a la semana, pero a veces ni siquiera una vez a la semana, bueno, eso va a explicar la calidad de la vida espiritual y va a explicar la debilidad de la condición de, a veces, del matrimonio, de los hijos, de la familia, del trabajo, de tantas cosas. Por eso dice: mantengamos sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Lo dice Dios en su palabra y el beneficio, ¿sabe qué? Es para todos nosotros. La constancia que hay en cada uno de nosotros determina lo que hay en el corazón. Ahora, ¿por qué debo ser fiel? ¿Por qué debo ser constante? Porque Dios es fiel. Así de sencillo. Y nosotros somos llamados a ser fieles, ¿sabe por qué? Porque Él es fiel. Y es una bendición. Así que una mujer que profesa piedad debe mantenerse firme sin fluctuar. Mira lo que dice Primera de Pedro. Es un paralelo a Primera de Timoteo 2. Primera de Pedro 3,
3 y 4, pero te lo voy a leer en traducción en lenguaje actual. Dice: no piensen ustedes que se verán más bellas con peinados exagerados o con joyas de oro y vestidos lujosos. La belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón. Así que sean ustedes personas tranquilas y amables. Esta belleza nunca desaparece y es muy valiosa delante de Dios. La misma palabra se interpreta a sí misma. ¿Cuál es nuestro tema? La belleza no depende de las apariencias, pero ahí nos da la respuesta, sino de lo que hay en el corazón. Y al final dice: esta belleza nunca desaparecerá. ¿Por qué? Porque pues el cuerpo se arrugadito, ¿verdad? Nunca va a durar así la cara completamente joven, se va a arrugar. La belleza nunca va a desaparecer y además es muy valiosa delante de Dios. Este es el punto central, queridos hermanos. La verdadera belleza tiene su asiento en el corazón. En el corazón. Una mujer que profesa piedad, que se mantiene firme, que busca agradar a Dios, no va a querer ostentar o mostrar vestidos costosos, porque como lo dice en esta traducción, esos son apariencias. Si profesa piedad, se va a ejercitar de tal manera, como dice aquí, que la belleza que muestre nunca desaparecerá y va a ser muy valiosa delante de Dios. Así que no debemos aparentar nada, no es necesario. Más bien, mantengámonos firmes sin fluctuar. Recordemos que veíamos que somos coherederas de la gracia de Dios. Y nuestra vida es Cristo. Cristo en nosotros. Para concluir, podemos preguntarnos, y bueno, pues a las mujeres, ¿verdad? Principalmente, ¿qué está proclamando nuestra manera de vestir? Ya vimos lo que es proclamación, ¿verdad? A las mujeres, pero a los hombres también lo podemos aplicar de diferente manera. A lo mejor no en tu vestimenta, pero ¿qué está proclamando tu vida, varón? Hoy nuestra conciencia ha sido informada con la palabra de Dios. No por lo que diga un líder, no por lo que diga el pastor, no. Y lo escuchábamos hace rato en la alabanza. No es lo que dice el pastor, no es lo que dice el líder, no es como dice el pastor, no es lo que dice Dios en su palabra. Pero la palabra hoy nos ha informado. Así que respondiendo a la pregunta, ¿cómo viste una mujer que proclama piedad? Bueno, viste de acuerdo a aquello de lo que está proclamando. ¿Qué estás proclamando? ¿Qué es la piedad? La devoción a Dios, la cercanía a Dios. Y para esto, ¿saben qué? Es necesario hacer cambios. A lo mejor hay personas aquí, incluso varones, que no tiene que ver con la vestimenta. Pero hay cosas que a lo mejor no están proclamando piedad en su manera de andar. Y Dios nos está haciendo un llamado, sí es cierto, a las mujeres en nuestra manera de vestir, pero la manera de vestir tiene que ver mucho con el carácter, porque también en Proverbios, bueno, es que sería muy largo este tema, pero quiero decirles, voy a aprovechar, esto es un preámbulo para la serie que vamos a tratar en mujeres. Ay, chin, ya no van a venir. Pero es un preámbulo, porque hay cosas que Dios quiere trabajar aún en nosotros, pero que estamos proclamando, tanto mujeres como varones. A lo mejor no es tu manera de vestir, mujer, pero a lo mejor hay cosas que aún no están proclamando piedad y que necesitan ser cambiadas y que necesitan ser transformadas. Es necesario hacer cambios. Mira, tal vez tengas que hacer cambios en el guardarropas. Bueno, si Dios te está hablando, ¿verdad? Y a lo mejor tú puedes decir, sí, es cierto.
y necesito ser honesto y necesito cambiar lo que haya que cambiar. Y a lo mejor tú necesitas hacer cambios. Esto es necesario para que los hombres levanten manos santas sin iras ni contiendas. Porque tú como mujer ahora tienes la información de que muchas veces eres responsable de que un hombre no levante manos santas. Y entonces es necesario hacer cambios en el guardarropa para que muchos vengan al conocimiento de la verdad. Estos son puntos que hace poco en la enseñanza te decía, tratamos con los hermanos que sirven. Porque como servidores debemos ser claros en nuestra manera de pensar. Nuestra mente debe de ser sofrón, una mente sana. Y razonar con la palabra de Dios, porque algunos pueden tropezar por lo que alguna mujer viste. El punto central es que no haya nada que estorbe el propósito o al propósito de Dios, que es que su evangelio sea predicado y por ello muchos hombres se salven. ¿Tú te imaginas que por no proclamar haya hombres que no se salven? Qué tremendo, ¿no? Pero el Señor quiere que levantemos manos santas, sin iras ni contiendas. Entonces, pues vamos a hacer un llamado, ¿qué te parece? Primero vamos a hacer un llamado a la salvación. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Y a lo mejor a ti te ha costado mucho trabajo caminar, proclamar. A lo mejor a ti te ha costado mucho trabajo, varón, porque te has enfocado más en observar y ver a una mujer que no profesa piedad. Pero a lo mejor a ti, mujer, te ha costado mucho trabajo porque no has permitido que hombres levanten manos santas por tu manera de vestir y de andar. Pero Dios es claro en su palabra y Él nos está llamando a la salvación. Y hay quien no se ha encontrado con Cristo. A veces podemos decir que somos de Cristo, que tenemos a Cristo, que venimos a la iglesia, pero no hemos tenido verdaderamente un encuentro con Cristo. Por eso te decía que no es para todas las mujeres. A lo mejor tú has sido simpatizante, mujer, pero Dios no quiere que seamos simpatizantes. Dios quiere que seamos verdaderas mujeres piadosas. Yo no te lo estoy diciendo como que yo ya lo he logrado todo, pues sí. No, porque me falta mucho, pero es algo en lo que he estado trabajando, ¿verdad? Y es una responsabilidad que tenemos, proclamar su palabra. Así que si hoy has escuchado, si hoy has oído, si hoy has recibido información y tú quieres ser su hijo, pues déjanos orar, queremos orar. Por favor, pónganse de pie, por favor. No se distraiga. Estamos en un momento muy especial donde Dios quiere ministrar nuestros corazones, ¿verdad? Yo les mandaba un mensajito a las mujeres, les decía, hermanas, ya vamos a empezar nuestra reunión de mujeres. Espero que sigan disfrutando sus vacaciones, les decía. Pero no se olviden, por sobre todas las cosas, de su vida espiritual. Aunque estemos de vacaciones, no se olviden de su vida espiritual. Y mire, a veces es tan fácil que nos olvidemos de nuestra vida espiritual, que dejemos a Dios a un lado y que no proclamemos. Pero su evangelio necesita ser predicado. Mujer, varón que estás aquí, necesitas proclamar a Cristo, ¿verdad? ¿Alguien quiere que oremos? Nada más levante su mano, no se preocupe. ¿Alguien quiere que oremos por usted? No necesita venir, ahorita no. Solo es un llamado a quien queramos que ore. Aquí hay alguien, allá hay alguien, acá hay. Vamos a orar. Vamos a entregar nuestro corazón. ¿Qué le parece en este momento? Tal vez tú no levantaste tu mano, pero sabes que necesitas proclamar a Cristo.
Y sabes que te ha costado trabajo levantar manos santas, sin iras ni contienda. Vamos a orar, cierra sus ojos. Así es, Dios.